Bueno, bienvenidos todos a este espacio que hemos dado en llamar LAN Talks. La propuesta es encontrarnos cada semana con personas que están haciendo que las cosas sucedan en materia de sustentabilidad, innovación y tecnología. En realidad, estas conversaciones ya venían tomando forma junto a Tomás de Mushroom, que lo tenemos aquí, pero ahora decidimos ponerle un nombre, un contexto y un propósito más claro. Queremos traer a la mesa ideas, acciones que le están haciendo bien al planeta. Y hoy, bueno, nos acompaña primero un amigo y después un profesional con mayúsculas. Ignacio de la Vecchia, de AgroToken. Bienvenido, Nacho, y gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Gracias. ¿Me escuchan ahí? Perfectamente. Gracias por la invitación. Por fin encontramos un lugar donde por lo menos quede registrado nuestras reuniones y nuestras charlas de horas y horas de tecnología y cambiar el planeta. Ya era momento de ponerles un contexto y que si alguien algún día, sean nuestros hijos o generaciones futuras, hagan un clic y puedan mirar. Bueno, quedó registrado. Entonces, encantado de participar y poder contar un poco esto, llevar como decís vos, a llevar a tierra algunas cuestiones, entendiendo este mix entre tecnología, sustentabilidad, blockchain, que se está migrando y donde la empresa donde hoy estoy participando está muy activa yo digo que está en el momento exacto, por decirlo de una manera. Ahí va. Así que gracias por invitarme. Espectacular, y justo ya te ibas metiendo en el tema, ¿no? Contanos un poco ahí, Nacho, ¿qué es AgroToken? ¿Qué estás haciendo vos puntualmente en AgroToken? Sé que hay mucho, está todo en ebullición, pero bueno, vamos Uf. a tratar de condensarlo en un camino, y ahí iremos con Tomás también conversando y haciéndote preguntas y cruzando un poco esto que estabas diciendo: tecnología, sustentabilidad, innovación. Dale nomás. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión, y bitcoiner, por decirlo de una manera, en la parte de tecnología. AgroToken es una plataforma. ¿Y por qué macheo esto? AgroToken es la primera plataforma en el mundo que logra la tokenización de un activo como la soja y el grano, en realidad. ¿Sí? Ellos hacen una plataforma que permite tokenizar soja, trigo y maíz, y a través del oráculo que da la certificación de esto, permite la comercialización. Hace 4 años que está con esto, arrancó en un proyecto en el 2019, Ariel Scaliter y Eduardo Novillo Estrada, que son los fundadores del proyecto, y durante 4 años estuvieron trabajando sobre este proyecto que hoy está corriendo puntualmente fuerte en Argentina, en Brasil, creo que con desarrollo un poco regional. Y en ese camino que fueron viendo, el año pasado hicieron una ronda de inversión donde entra como socio puntualmente Bunge, que es uno de los exportadores más grandes del mundo en el agro, y Visa. Son dos socios con mucho peso. Y otro cliente que encuentran en Brasil les pide hacer la trazabilidad de un producto puntual para entender esa cadena de suministro y poder darle valor en una base de una plataforma tecnológica. De ahí surge que AgroToken empieza a entender que llegó la era, por eso digo yo que es el momento de la tokenización de los activos, ¿no? Los real world assets empieza a tener como un peso en este momento. Hoy hay un contexto que amerita, hoy hablar de blockchain no es lo mismo que hace 5 años, no genera el mismo ruido. Hoy tenemos un Bitcoin establecido y parado en 70 hace 5 meses, donde ese movimiento ya genera cada vez más adeptos. Y puntualmente, blockchain y sustentabilidad son dos palabras que van bastante encasilladas, porque si hay algo que tiene la sustentabilidad todavía es un camino por desarrollar. Y el hecho de ser información sensible dentro de las empresas, el hecho de estar en un gran libro estructurado que puede ser inmutable en ese flujo de información y no generar básicamente un doble spending, le da mucho peso. Y de ahí AgroToken empieza a poner un pie en Brasil hace 2 años, empieza a trabajar sobre activos y proyectos financieros con el Banco de Brasil, con varias empresas,
con Bunge en Brasil puntualmente, con Raizen, con otras empresas, y en Argentina empieza a ver la posibilidad de implementar esta cuestión de una plataforma que permita hacer la trazabilidad de las acciones de sustentabilidad. Entonces se genera dentro de token lo que sería Traceability and Sustainability Explorer, que es ni más ni menos que una plataforma sobre blockchain que genera la posibilidad de incorporar todo el flujo de información que las cadenas de suministro, puntualmente en el agro, porque es de donde viene, pero hoy se está abriendo a todas las industrias, permitan demostrar sus esfuerzos en sustentabilidad. Y en ese flujo y en ese proceso de generación de información permite entregar a un cliente final todos esos esfuerzos certificados para poder, digamos, que el cliente logre monetizarlo. Europa marcó una agenda con una reglamentación que seguramente no la conozcan, pero se llama EUGR, que es libre deforestación para 7 productos puntuales para lo que se comercialice dentro de Europa y de los países externos hacia Europa. Esos 7 productos son básicamente los que ellos pusieron, que es café, cacao, harina de soja, carne, caucho, aceite de palma, forestales. Esos 7 productos para entrar en Europa tienen que demostrar que salieron de un campo que no fue deforestado ni sufrió alteración del 1 de enero de 2020 en adelante. Ese es el primer punto que abre este juego, esa reglamentación. Eso genera una complejidad sobre sobre un flujo de información a nivel de trazabilidad muy profundo. Demostrar que eso sale de un campo, sigo todo ese camino, lo segmento, lo segrego porque no puedo hacer, y lo tengo que mandar en un barco hacia Europa. Y otro producto, y ahí van las anécdotas que empiezo yo a meterme en la reglamentación, uno de los productos es el caucho, que a Latinoamérica no le cae mucho, digamos, directamente. Sí, tiene mucho peso en productos como forestal, carne y soja. Cacao y café, obviamente, también para lo que es Brasil, y porque es importante, pero hay algo que fui aprendiendo a medida que me fui metiendo en la reglamentación. No solamente es el producto, sino los derivados que generan esos productos en la cadena de suministro. Entonces, mirá la importancia que tiene la industria forestal. Si yo mando un producto al mercado europeo en una caja de cartón, tengo que demostrar que ese cartón vino de un papel, de un árbol que sacó la pulpa, de un lugar donde no fue deforestado. O sea, hago toda una cadena impresionante. Y lo mismo pasa con el caucho, que el caucho es la gomita, que es una arandela que está en un repuesto. Imagínense en un repuesto, una autoparte en Asia, que entra a Europa, y bueno, es como que es muy complejo. La plataforma básicamente empezó a meterse en ese tipo de regulaciones y nada, y ahí entendimos que la sustentabilidad es mucho más complejo que mostrar algo libre de deforestación. Yo siempre digo que el enfoque de sustentabilidad tiene 3 pilares, ¿sí? La parte ambiental, la social y la económica, y el mundo puntualmente está empezando a exigir cada vez más que las empresas tengan que demostrar esas acciones sobre esos 3 pilares. Eso genera un ecosistema casi, les diría, infinito a complejidad en los próximos años, y un poco la idea es eso, estar actualizándose constantemente con respecto a qué va a requerir el mundo. Cambió el consumidor, hoy es un consumidor mucho más consciente a nivel global, que te empieza a marcar un QR en una prenda de ropa y quiere entender la historia de esa prenda, o te va a poner un QR en un kilo de carne y quiere entender si ese animal tuvo muy bien, o sea, tuvo buen trato, o sea, empieza a tener conciencia. Las generaciones que toman decisiones ahora no son las mismas que hace 20 años. Y entonces hay un efecto que el mercado está empezando a ver, que todavía no sabe cómo adaptarse a eso, y encima todavía el mercado no está pagando esos esfuerzos. Entonces es como que es un momento bisagra para toda esta historia. Así que ahí estamos en ese camino. Totalmente. Y vos sabés que mientras ibas contando un poco todo este recorrido, que es alucinante, ¿no? Yo me preguntaba un poco cómo son los siguientes pasos, ¿no? El desafío de los próximos pasos y exactamente ese momento que estás planteando, en donde, por un lado, están estas tecnologías que algunas tal vez son más incipientes o más emergentes, hay otras que ya se están consolidando y después
cómo esto cruza con las necesidades de los consumidores que exigen, las necesidades de organismos que tienen que regular. ¿Cómo ves todo ese cruce tipo tormenta perfecta? No, el otro día un colega en una charla dijo, los 17 ODS tienen 165 puntos y subpuntos, cuando los terminamos de leer, empezaron a salir otros 175 más. Y ahí es como, y solamente con los ODS fue el comentario. Imagínense lo que es la parte regulatoria, que a partir de este año, las empresas en Europa que tienen cierto volumen de facturación y ciertos empleados tienen 4 años para hacer la normativa regulatoria en todo lo que es, en lo que sería FRAG, que sería la parte más financiera de todos los balances que tienen que presentar. Es como que si fueran el Buscaminas, ¿te acuerdas del Buscaminas que vos ibas cliqueando los costados y explotaban? Bueno, lo mismo, están explotando en todos los lugares. Hoy a la mañana tuve una reunión de equipo y me cuenta el equipo que en China, hoy se avisó que empiezan a tener una trazabilidad, que ya estaba en una normativa no obligatoria, pero tenía como un peso, pero ya a partir de ahora empieza a ser obligatoria la trazabilidad de la misma manera que se está haciendo con Europa. Que es una cuestión de tiempo, la toma de decisión política, y todavía ni siquiera entramos a hablar sobre un mercado voluntario y obligatorio de crédito de carbono, de que tenemos un mundo para discutir ahí. Y ahí me gustaría hacerte una pregunta, pero me la guardo porque le quiero preguntar a Tomás si tiene ahí alguna pregunta o algún comentario, o quiere contar algo de la vida, cómo está el puentecito ese de Starbucks. Claro, puta, no es el ideal, evidentemente, pero bueno, es lo que hay dado la contingencia. Pero, oye, escuchaba atentamente lo que comentaba Ignacio en torno a, tú decís, blockchain, cadenas de valor, en el caso de AgroToken, cadenas de valor agroalimentaria, en el caso de otras empresas y de potenciales nuevas soluciones, cadenas de valor, por ejemplo, de industria farmacéutica, para traquear, por ejemplo, de dónde, no sé, pues se trae el oro, por ejemplo, que es un activo de reserva de valor muy importante a nivel global, y tú decís, oye, es indudable la potencialidad que tiene blockchain. Lo que me quedó no sé si duda, porque yo en algún minuto vi el ejemplo de AgroToken y lo conversé mucho, lo mostré mucho mientras estaba allá en Europa con Mushroom. Decían, oye, ¿y en Latinoamérica cómo está esto de blockchain? Oye, hay una compañía enorme, decía yo, en Argentina, AgroToken, y lo que están haciendo es precisamente eso, tokenizar activos del mundo real. Y ahí tú mencionabas la tokenización de soja, perfecto. Y sácame de la duda un poco, Ignacio. ¿Tokenizáis la soja en sí mismo o tokenizáis el valor futuro de la soja? No, se tokeniza la soja como activo propio, ¿Ya? y eso es lo que básicamente, y todavía está en fase de regulación, todavía no es un asset financiero para poder posicionarse, sino que simplifica un modelo de comercialización. Pero igual es interesante lo que comentáis tú, sobre todo para la regulación latinoamericana, porque, por ejemplo, el activo que estáis tokenizando tú, que tiene un valor, es un valor que no es estático y que es un valor que puede inducir ganancias o pérdidas de capital a quien invierte, por ejemplo. Y ahí hay una cosa bien interesante, te diría yo. Sí, la única cuestión que todavía no se pudo regularizar es que poner un activo financiero para trasladarlo. Hoy el único que tiene, es propietario de ese activo, es el dueño del camión, digamos, de la soja que entregó en un oráculo para que le certifican la presencia. Lo que hace automáticamente, eso pasa a tener 30 soyas, que es el nombre que se le pasa, y se le acredita a su wallet. Lo que hizo AgroToken generó un índice que opera 7 por 24, a diferencia del mercado normal, y ese cliente tiene una tarjeta Visa que lo que hace es puede liquidar microporciones de su soja y pagar cualquier cuestión. Puede ir a un café y puede pagar un televisor con su soja que se le liquida en tiempo real 7 por 24. Ahí está la disrupción del modelo comercial. En otro proceso, uno tenía que avisarle que se haga la liquidación. Esa liquidación tardaba un plazo de 4 a 7 días. Esa plata se acreditaba, horario bancario. Esto simplifica mucho, obviamente, en cualquiera de los activos. Es una manera de hacerlo, digamos, de empezar a planificar la tecnología. Es algo que va a pasar. La comercialización de los granos va a ser en ese modelo y es lo que nosotros estamos viendo. Es cuestión de tiempo.
Hoy es cuestión de que lo adopte Brasil en escala y que todos los activos de las cadenas productivas sean lo mismo. ¿Por qué? Porque los productores, en Argentina puntualmente, y las cadenas de suministro están acostumbrados a ahorrar en sus activos. Ellos ahorran en soja, pagan sus campos en soja, compran sus insumos en kilos de soja y todo se mueve en eso. Entonces, tener ese activo en una wallet y uno poder tener esa disponibilidad rápida permite hacer mucho más eficiente el flujo de información. Yo trabajaba para una empresa, me acuerdo que comprábamos fertilizantes y para hacer una transacción de una compra a Rusia tardábamos entre creo que 7 o 14 días porque había que ver un intermediario en el medio en un banco americano que tenía una comisión. Bueno, la tecnología esta vino a democratizar eso. Aprieta un botón y en tu wallet tenés el monto exacto en kilos de soja de lo que yo te estoy comprando. Totalmente. Eso Y de hecho, genera un... Sí. totalmente. Y de hecho, te muevo la línea de base que planteas tú en torno a activos de cadenas de valor agroalimentaria y te la muevo un poco más allá. Y te digo, no solamente ese tipo de activos vamos a ser capaces de transar en milisegundos o en minutos. Vamos a ser capaces eventualmente, la potencialidad está ahí de la tecnología, de transar activos de todo tipo. O sea, hoy en día los gringos, a pesar de que no tienen la regulación y la SEC dice, mira, en función de cuán grande es tu billetera, es cuánto te permito yo jugar, BlackRock con su ETF ha metido una cantidad de plata enorme en Bitcoin. Y tú decís, oye, Bitcoin como protocolo construido sobre blockchain funciona perfecto. Para transar valor sin intermediarios, perfecto. Lo que haces tú en AgroToken, lo que hacen ustedes en AgroToken, perfecto. Para transar activos que muchas veces no son tan líquidos y que su transacción o su comercialización entre dos partes, sobre todo si es internacional, representa una serie de complejidades, no solo en términos de tiempo, sino que en términos de costo. Y en nuestra vereda yo digo, bueno, activos biotecnológicos, propiedad intelectual, equity tokenizado, instrumentos financieros tokenizados, evidentemente esta tecnología, nosotros estamos viendo recién la punta del iceberg, o sea, la potencialidad es enorme y evidentemente que va a transformar no solo las cadenas de valor agroalimentarias, farmacéuticas, de todas las industrias, sino que también cómo entendemos la transacción no solo de información, sino que de activos, que era una cuestión que te diría yo que estaba reservada solamente para los big players. Y hoy en día la gente puede decir, oye, ¿sabes qué? Me gustaría poder invertir en soja, por ejemplo, con AgroToken, o en biotech, por ejemplo, con Mushroom, o, por ejemplo, en un proyecto de bioplástico, Lambda. O sea, que yo de verdad que no termino nunca de sorprenderme y maravillarme un poco de todas estas nuevas innovaciones o microinnovaciones que van saliendo en torno a blockchain y que tú decís, wow, la potencialidad de convertir ese valor de un activo real a un activo digital es brutal. Nos da todo eso. Sí. Otro proyecto que tiene, digamos, AgroToken, ahora para hacer el crecimiento a nivel internacional, creó una marca paraguas que se llama Just Token y de esas verticales empiezan a bajar tokenización de diferentes activos. Se está trabajando sobre energía, se está trabajando sobre carne con un proyecto que se llama PEC Token, pero hay un proyecto que ya hace 2 años creo que ya está trabajando que se llama Land Token, que lo han escuchado seguramente, que es la tokenización de tierras en mini fracciones. Hoy, acá ¿Pero en Argentina... ¿Tierras como activo inmobiliario, Ignacio? ¿O tierras como activo inmobiliario que te da rentabilidad. O sea, vos podés comprar a $100 un campo que a su vez te da rentabilidad como activo por crecimiento y ese mismo campo es explotado por un operador que es muy grande acá en Argentina, que es uno de los socios que tiene, que es Adeco Agro, y esa rentabilidad, en teoría, que generaría, se acumularía en las mismas fechas y vos recibirías ese pago. Pero vos sos dueño de una fracción de un campo y vos podés ir ahorrando en activo. Es lo mismo que está pasando hoy en real estate. Hoy se están fraccionando los departamentos y están haciendo los modelos de los barrios o los departamentos, están empezando a construir con esa modalidad. Para poder comprarte una casa o poder ahorrar o para poder invertir, mejor dicho, en un activo donde uno no podría llegar. Antes los campos los comprabas todos completos y eran cuestiones millonarias que solamente llegaban big players. Hoy vos podés tener 10 campos en distintos lugares de la Argentina con distintas rentabilidades y diversificaste tu riesgo y estás en un activo que sabés que
tiene una rentabilidad que va incrementándose año tras año por la demanda que va teniendo. Lo que también, la empresa está viendo el hecho esto de a esos activos generarles valor. Y ese valor, con las prácticas de sustentabilidad, agricultura regenerativa, manejo del uso de agua, el impacto de la parte de agroquímicos, le sigue generando una posibilidad de aumentar su rentabilidad, por decirlo de una manera. Nacho, déjame hacerte... Ese es el camino. Sí. Tremendo, tremendo. Déjame hacerte dos preguntas en una, ¿no? Porque mientras estabas contando esto, yo pensaba, ¿no? Primero, entender un poco, desde tu punto de vista, cuáles son los desafíos en este mundo que estamos hablando, ¿no? Blockchain, la tokenización de activos. ¿Cuáles son los desafíos que vienen para América Latina, ¿no? Que vos tenés contacto un poco con toda la región? Porque acá yo siento, y acá está la segunda parte de la pregunta, que muchas veces los privados, las empresas, avanzan a una velocidad, incorporan conocimiento y desarrollo a una velocidad que los gobiernos no están preparados para esa velocidad y por ende toda la regulación alrededor de este nuevo mundo económico, vamos a ponerlo así, choca, ¿no? Y se generan fricciones y eso puede hacer que justamente los desarrollos de privados en esta nueva economía tengan un proceso más lento, más torpe, hasta inclusive lleguen a tener cruces que no les permitan avanzar. Bien, te voy a poner ejemplos de lo que estoy viendo. Te voy a poner ejemplos de lo que estoy viendo a nivel países. ¿Qué me pasa? Argentina con el cambio de gobierno empezó a tener mucho apoyo con respecto a la tecnología blockchain en la regularización, digamos, en empezar a regularizar esa tecnología por una filosofía de descentralización. Entonces, Argentina viene con una velocidad, más allá que las empresas lo van empujando, pero Brasil me llamó mucho la atención que es pro, y más allá que lo empuja muchísimo, más allá que lo lleva y las empresas hoy van con una velocidad, no veo una resistencia, a ver cómo explicarlo, veo como una apertura de la incorporación de la tecnología en países. Brasil es muy pro, por lo menos a lo que vos propongas. Después todo el tiempo regulatorio va a tardar, no hay duda, pero yo lo veo como si te dijera en un por tres. Pones el acelerador, esto. Y depende mucho del gobierno, cómo se genere. México me llamó la atención que ya está generando, ya lo va a incorporar en breve en alguna cuestión regulatoria de hechos propios para transacciones. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que el impulso lo va a hacer el privado por una cuestión de inversión, pero al ser generacional quienes están ocupando plazas en la parte gubernamental y hay gente joven que por ahí está más abierta y lo entiende, me parece que ese cambio de paradigma y de tiempo va a hacer que facilite la adopción a nivel de ley. Nos ha pasado de tener reuniones con gente de la política que están abiertos a entender, que saben y que escuchan. O sea, ya, yo digo siempre, Bitcoin recorrió su camino y dejó el legado de blockchain. Y hay cosas que yo te discuto de Bitcoin, si invierto, si no invierto, te puede aparecer una moneda que, viste, pero blockchain no se discute. Yo te puedo discutir si financieramente hay un proyecto en el que puedo invertir o hay una moneda que tenga una funcionalidad. Pero cada vez se discute menos la funcionalidad de blockchain como tecnología para lo que es este gran libro de trazabilidad inmutable que genera la información y las transacciones, y los que estamos por ahí en el mundo de la tecnología lo sabemos. Y de vuelta, este cambio en Estados Unidos, de que hoy BlackRock tenga su ETF grande en el mercado y que lo haya tomado, siempre me llaman a mí para que asesore, y hago siempre la misma cuestión. Antes, en un momento, yo le decía, compren Bitcoin hasta cierto monto, compren una wallet fría y guárdenlo, y déjenselo a los chicos. Y en algún momento a veces les decía, escúchenlo a Vitalik y compren algo de Ethereum. Hoy, si me preguntan, el otro día
uno me consultó y dije, no, ya te diría que no me animo a agregar Ethereum en la línea. ¿Sabes qué? Con Bitcoin, que es como seguro. O sea, no veo la diferencia hoy realmente entre en mi filosofía, tener oro y tener Bitcoin. Y creo que eso a medida que va pasando el tiempo, yo tengo hijos de 7 y de 4. Ya el de 7 ya van con tecnología encima. De la misma manera que ya hay un chipeado sobre sustentabilidad y son generaciones que reciclan, que la economía circular les hace sentido o que ya es parte de su génesis. Esto mismo pasa con la tecnología, con blockchain. Me fui un poco por las ramas, pero quiero decirle que a nivel gubernamental, el privado es el que va a traccionar claramente, es el que va a invertir o marcar agenda, y el Estado, en cierto modo, la desregulación va a surgir, pero por impulso del privado, porque lo estamos viviendo nosotros como empresa. Esto que les contaba de tener un activo financiero en una tierra para poder estar imputado en una ALIC, en una sociedad de bolsa, estamos a meses de que esto esté el ok y que un inversor lo pueda tener en su cartera financiera y empiece a tener cada vez más peso. Es una cuestión de tiempo. Es lo mismo que Uber y taxi, la realidad. Uno puede oponerse y el taxista y no, y después Uber, por decantación, se va posicionando. O sea que esto es un poco lo mismo. Esta tecnología no solamente vino para quedarse, sino que empieza a agarrar la curva. Para mí ya está retomando la curva en fase exponencial y siempre hago un ejemplo de un cuadro que vi, sobre todo, seguramente lo vieron ustedes, cómo era el flujo financiero mundial en activos en la cantidad que había como si se dijera 180 cuadraditos azules, eran todos separados, lo vieron el gráfico, y al lado, ¿cuánto estaba en criptoactivos? Y eran solamente 6. O sea que solamente con un movimiento de uno de estos 180 pasar a este lugar, generaba la disparidad. Bueno, yo creo que eso está empezando a pasar y es lo que mantiene hoy un precio de Bitcoin en esos 60 fijo. Hoy estamos en 70, hicimos un ATH ahora, creo que ayer, en 73. Y excepto que pase algo raro y que Elon nos tire algún centro de esos que nos descoloca, no deberíamos movernos de ese precio. O sea, creo que encontramos un piso y de ahí construiremos con eso, que también consolida, vamos de la mano de eso. Espectacular. Siempre quise decir esto. Tenemos una pregunta de la audiencia. Muy bien. Santiago, que te voy a hacer acá, mira, Santiago Utel, pregunta, ¿los mercados de futuro cómo entrarían en la tokenización? Los mercados de futuro, ¿cómo entrarían en la tokenización? Imagino que Santiago estaría, o sea, el mercado de futuro tiene todas las industrias. Y si lo ponemos... Yo creo que está hablando de los forward. Y es un instrumento porque... financiero que podéis tokenizar sin problema. O sea, exactamente, eso le iba a decir al doctor Chevalier Butel, gran amigo mío, por eso entiendo que va por la parte del agro, es ingeniero agrónomo y debe estar, pero es exactamente lo que decía Tomás, es un activo financiero más, que es un papel en el mercado que se va a tokenizar y lo voy a tener en mi billetera y lo voy a pasar a mi billetera y va a estar en mi posición futura de soja, solamente con eso, y lo voy a poder mover, trasladar y especular con eso, y lo voy a poner como garantía de cobro, como hemos hecho en algún momento para hacer el tema de garantías. Creo que también hay un mundo financiero a desarrollar ahí. Buenísimo, perfecto. Tomás, ¿querés consultar algo? Sí, ¿Comentar algo? justo la pregunta que le hacía a Ignacio en torno a cuáles crees tú que son los desafíos en torno a la tecnología. Claro, yo no tengo duda alguna de que esto va para arriba, ninguna duda, pero eso también representa un enorme desafío para nosotros, quienes estamos utilizando la tecnología. Sobre todo en temas de que, piensa tú lo siguiente, antes estos big players que están acostumbrados a jugar en este juego durante, no sé, 100, 200, 500 años, que están acostumbrados a jugar en este juego de tener acceso a invertir en cierto tipo de activos, de alguna otra forma, el hecho de democratizar mediante la tokenización y hacer que esté más disponible para todos, va a significar también un cambio cultural enorme, porque vamos a tener que ir a abordar audiencias, ir a construir comunidades en torno a proyectos, en torno a misiones, en torno a visiones de desarrollo, y te diría que no es menor porque ¿cómo le decimos, más allá de decirle simplemente a la persona a pie, oye, tú puedes invertir en biotech, oye, tú puedes invertir en agro con agrotoken? El tema de educar en torno a lo que significa invertir
¿Y qué tecnología te asegura que eso va a estar en tu wallet y pertenece a ti, todo el cuento? Creo que también representa un desafío cultural enorme, sobre todo en Latinoamérica. Yo le comentaba a Pablo, en Europa esta cuestión de la tokenización de activos del mundo real está en la boca de todos. Todos saben qué es tokenización de activos. La ley MiCA te diría que vino a agrupar todas estas preocupaciones a nivel estatal, gubernamental, institucional, pero en definitiva todos saben qué significa. El trabajo allá es distinto al trabajo que hay que hacer en Latinoamérica. Te diría que en Latinoamérica, en general, si uno mira de las tortas gigantes de inversión en activos, la mayor tajada de estas inversiones se da en mercados extranjeros. Europa, Estados Unidos, Asia. Latinoamérica en general cuenta con muy poquito de la torta. Nosotros lo veíamos con biotecnología, por ejemplo, que nosotros nos enfocamos en biotech. La inversión de la torta general de inversión en biotech, Latinoamérica cuenta con el 4% de la inversión. Es nada. O sea, ya el concepto biotecnología en Latinoamérica es un concepto medio difuso, medio que cuesta entender. En Europa, alrededor del 30% de los europeos cuentan por la inversión total. Los gringos, el 38%. O sea, tú decís que hay un desafío gigante en términos culturales aquí en Latinoamérica que vamos a tener que ser capaces de abordarlo. Estos cripto bros o los que iniciaron con este movimiento dijeron, no, empecemos a educar en torno a blockchain. No, que blockchain, que la tecnología, que no sé qué y todo el cuento. Y yo te diría que, equivocado o no, bueno, podemos analizarlo en otra discusión, probablemente en otra Lamp Talks eventualmente, pero te diría que eso no generó el resultado que se esperaba, sino que generó un aprendizaje en torno a que no siempre es necesario conocer la tecnología detrás de una innovación para poder utilizarla. Y ahí te diría yo que también es un temita súper relevante, porque, oye, ¿alguien sabe cómo funciona Internet? Y la gente lo ocupa, sin ningún problema. Nadie sabe que se hace una llamada de un lugar a otro para después integrarla y la información. Nadie sabe. Y la gente lo ocupa sin ningún problema. Y siento que ahí también hay otro desafío gigante en torno a blockchain que tiene que ver con la experiencia de usuario. Lo más sencilla posible, lo menos complejo posible en torno a, oye, ¿blockchain es relevante? Sí, hasta cierto punto. Blockchain hoy en día posibilita una serie de elementos. Son el core de nuestros negocios, de AgroToken, de Mushroom, de Lambda también en el futuro. Pero tú decís, ¿es tan necesario que la gente entienda qué significa blockchain? El trabajo educativo y el esfuerzo comunicacional, ¿tenemos que hacerlo ahí? ¿O tenemos que hacerlo en torno a lo que significa en términos de potencialidad y beneficios que tiene para la gente ocupar blockchain? Y ahí creo que, chuta, los desafíos son enormes y variopintos, digamos. O sea, tenemos acá, tenemos en términos de comunidad, tenemos en términos de desarrollo, tenemos en términos tecnológicos, comerciales, en términos de regulación. Yo creo que va para allá, sin lugar a duda, Ignacio, Pablo, yo creo que va para allá, o sea, la potencialidad es enorme, pero también tenemos que ser capaces de, nosotros, desde la mayoría de quienes estamos construyendo en torno a esto, jugar bien nuestras fichas y decir qué es lo realmente importante para que la gente pueda pegarse el salto en adopción. O sea, es importante para ellos saber cómo funciona blockchain, saber que esto es un libro de registro, que la información está en varias copias y que si uno, quizás no es tan relevante, quizás eso tiende a complejizar mucho más la ecuación. Y quizás lo relevante es decirle a la gente que si antes hubiese querido invertir en una propiedad, en una tierra, en un activo agro, en un activo biotech, y antes le significaba desembolsar $100,000, hoy día le puede significar desembolsar $100, $50, $200, $500. Y ahí un poco va en que ojalá podamos todos alinear, ¿no? Quienes estamos construyendo en torno a esta tecnología para poder llevar adelante una bandera comunicacional que permita garantizar un poco esta adopción masiva, creo yo. Total. Vos sabés que cuando Nacho estaba contando un poco lo que hacía, me di cuenta que tendría que haber encarado la pregunta desde contale a mi tía qué es lo que haces. Esa era la pregunta que tenía que encarar, porque es cierto, ¿no? Estamos en la charla y de repente, como nosotros tenemos los pies en el plato, podemos hablar de una forma y entender hasta cierto punto, ¿no? Hay algunos temas que de repente yo humildemente digo que se me pueden escapar, pero el grueso de la gente, cuando empieza con la complejidad,
a no entender 5 palabras que ya no puede hilar la idea, justamente, te abandona. Dice, no, esto no es para mí, esto es complejo. ¿Cómo está ese desafío en AgroToken? ¿Cómo lo encaran? Justamente, a ver, tomo lo de Tomás, vuelvo a lo de Tomás, y me parece muy bien conceptualizado en dónde poner el foco de la energía al momento de transmitir y no complejizar. Y vuelvo a la analogía que yo te hacía hoy, donde no se discute que blockchain es seguridad en el flujo de información. Y no se sabe, no saben qué, pero hoy un director de sustentabilidad o alguien que está dentro de la cadena de suministro, de tantos años entender, ya le quedó claro que no sabe cómo funciona un DLS de registro interno y cómo es el no, pero sabe que si hay blockchain hay seguridad, punto. Y eso es lo único que en esa cadena de valor nosotros tendríamos que simplemente transmitir. Después, de vuelta, ir a la potencialidad de la tecnología. Antes, por decirlo de una manera, esto que hablamos del pago, si yo le tengo que explicar hoy porque en realidad no estoy con el minorista, estoy con el mayorista, por decirlo, estoy con el empresario. Si yo al empresario le aclaro y le digo, mira, yo te puedo hacer esta operación que vos hiciste ayer de pagar 3 millones de dólares por un barco de fertilizante o 10 millones de dólares por que tardaste 16 días con un intermediario y una comisión del 3, hoy en 36 milisegundos por Polkadot ya lo tenés cubierto del otro lado. Y no le explico ni siquiera Polkadot, y le saco todas las palabras y le digo, la haces en menos de 2 segundos, tu proveedor ruso ya tiene la plata en su billetera. Y sacaste el intermediario. ¿Qué es la puja? ¿Qué es lo que va a llevar el tiempo? Y el lobby que va a ser el intermediario porque le están sacando el negocio, claramente. Ahí vas a tener que pasó mucho tiempo y lo vivimos. Sí, teníamos, ¿se acuerdan la nota del CEO de JP Morgan o de los bancos que el Bitcoin era no, y que no, hasta que vio una masa de plata que se le estaba yendo de sus maneras de control, a donde dijo, no, listo, esto realmente vale, voy con mi ETF y vuelvo a recuperar el desaccionar. Bueno, eso mismo al momento de transmitir, yo creo que como decía Tomás, dependiendo del perfil, si hay que explicar es simpleza. Y siempre hacemos la analogía de que hoy un odontólogo que terminó de trabajar 8 horas, lo que sacó pudo y se compró un campo en Venado Tuerto, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Él compró campo. Y ya está. Esa es la simplicidad. Y él se mete y sabe que está su fracción, su cuánto y cuánto le rindió, y lo tiene. Y a su vez tiene una tarjeta Visa que le llega a su billetera y la tiene ahí. Cuando va a pagar un café, lo paga con un pedazo de tierra que compró, que le está dando dividendo. Cosas de inversiones que son nuevas. Hoy todavía, a nivel financiero, hay falta mucha educación, es muy explicar cómo funciona una caución, hay muchas cuestiones que por ahí esta tecnología va a permitir simplificar. Lo vemos con Mercado Libre, en Mercado Pago, y el 80% de las personas tienen Mercado Pago, y hasta hace, no sé si 1 o 2 años, los excedentes que van quedando fijos están haciendo una tasa constante en un repago diario por un fondo de inversión que tiene acoplado la red y le va generando. ¿Y qué pasó? Y las empresas que están en la misma situación empezaron a tener una competencia abismal, y hoy los bancos, que al no pagar ese rendimiento, ¿qué es lo que les está pasando a los bancos? Alguien cobra su sueldo y lo saca a Mercado Pago directo. Eso es lo primero que hace, que más o menos tenga una estructura de conocimiento, y no tiene que ser muy compleja, pero ya tienen esa cuestión. Y hoy hay algunas plataformas que ya te permiten, o sea, ¿a cuánto estamos? Yo decía el otro día en una charla, ¿a cuánto estamos que Mercado Pago en Argentina, que debe tener el 80%, debe tener, te hace un doble clic y te permite comprar Tether o te permite comprar Solana? Y ahí ya estás adentro. Eso es una cuestión que es de tiempo. Entiendo que está ahora, eso sale ahora, lo que en Brasil hicieron el piloto, Argentina sí. Todavía no. Argentina el posicionamiento creo que lo tiene, si no me equivoco, por ahí creo que lo tiene Lemon, mucho más afianzado, porque no, y lo que sí hizo hoy Mercado Libre, el Mercado Pago en realidad, te permite comprar dólar MEP en el día, y ellos hacen todo el trámite, que eso antes era más burocrático. Pero va simplificando el manejo de tu flujo. Y es muy fácil llegar a tu teléfono para educarte y explicarte un poco con un tutorial lo que representa eso. Y por FOMO o por decisión financiera, y ahí va a haber compras seguramente del ecosistema cripto, no hay duda. Entonces,
de vuelta, ¿a cuánto estamos de que el Estado empiece a regular eso? Es una cuestión de que se va a sentir como acorralado y va a empezar a perder flujos impositivos porque estas empresas hacen sus casas matriz en lugares donde son paraísos fiscales, financieros para la parte criptográfica y no tributan en lugar de origen. Entonces, uno, cuando pasa la plata ahí o compra un Bitcoin y lo deja, o un Tether, o un SDC, o un DAI en esa plataforma, está trabajando con El Salvador o está trabajando con otro país. Entonces, eso va a tener que ir como todo junto a resolverse. Es muy probable que las generaciones mayores no lo hagan, pero los más chicos sí. Creo que eso mismo que mencionáis, Ignacio, va muy de la mano con lo que pasó hace poco en el Senado gringo, que todas las cámaras, los republicanos y demócratas, le criticaban a Gary Gensler, el compadre de la SEC, y le decían, oye, mira cuánto hemos perdido por nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo y decir cómo regulamos esto. Hemos perdido una cantidad de flujos de plata enormes y que se han ido a otros lados donde sí hay claridad en torno a la regulación. Es decir, esto que está pasando en Estados Unidos, que es una potencia, evidentemente va a pasar a menor escala también, pero va a pasar en Latinoamérica, sin lugar a dudas, en países como Argentina, Brasil, que diría yo que debe ser, es el más populoso de acá, al menos del cono sur, Brasil, y es uno de los mercados más grandes para todo tipo de cuestiones. Pero es evidente, o sea, yo, bueno, ahora que está la elección de Estados Unidos, Kamala y Donald, yo veía, y todos se han tratado de poner y adoptar una posición en torno a qué significa Bitcoin. Pero yo en verdad no he escuchado a ninguno decir, oye, ¿qué significa blockchain? ¿Qué significa? Pero no en términos técnicos, sino que cómo desde todo este aparataje estatal institucional nos ponemos de acuerdo para normar el potencial impacto que va a tener blockchain en toda esta industria. Y ahí tú decís, chuta, no sé si están todos así y están esperando a ver qué pasa, que reviente, probablemente, porque algo así fue un poco lo que pasó con este compadre de la SEC que dijo Bitcoin, no, y ahora dijo, a ver, quizás sí, veamos cómo lo podemos hacer. Démosle una oportunidad que capaz que funciona. Y dijo, sí, y no te lo libera, te arma un ETF para tener control. O sea, te lo libero, pero te lo controlo yo a través de las entidades que hoy manejan el mundo. Yo creo que es una cuestión de tiempo. De la misma manera que a mi entender estamos atendiendo poco el tema de la sustentabilidad y el cambio climático y seguramente habrán visto lo que pasó en Valencia ayer. Yo estoy estudiando el comportamiento del cambio climático, cómo se están dando estas cuestiones, donde nada, es literal, todo se acelera en el tiempo. Les hago una analogía que siempre cuento en esa anécdota que por ahí a Pablo se la he contado. Hay una antropóloga francesa que siempre cuenta que la historia de la humanidad lo toma como un reloj tal cual. Dice, hagamos en cuenta que el mundo es un reloj, ¿no? La cantidad de millones de miles de años que existe. Nosotros, lo que vivimos son los últimos 3 segundos. Estamos viviendo. Lo que vivimos de que estamos como antropoceno, y fíjense el cambio que hemos generado. Y por ahí, no sé si somos conscientes de esto, del problema que realmente trae el tema de no concientizar con una economía circular, con una sustentabilidad. Yo vengo de haber trabajado muchos años en una agricultura lineal. Yo llamo agricultura lineal a un modelo lineal. Siempre uso el mismo paquete productivo y hoy hace 4 años que estoy tratando de concientizar lo que representa una agricultura regenerativa. Hay que pasar de una lineal a una sustentable donde haya una compensación y una regeneración de ese activo para las futuras generaciones. Pero es un cambio abismal que por suerte, sea por moda o sea por necesidad, hoy el consumidor y el mercado lo está pidiendo. Y eso lo he hablado con empresas muy grandes que lo tienen en agenda. Y de vuelta, hay que hacer estándares para una agricultura regenerativa porque durante los últimos 100 años se manejó la agricultura de la misma manera, y quitándole el recurso a suelo y sin pensar en cómo regenero ese activo. Cuando me doy cuenta que ya no tengo más lugar para producir de esa manera porque
en Valencia se me desaparece, o en Italia, este último que vi un video hace un ratito, los últimos 45 días, 7 catástrofes de contingencia. Entonces, es terrible. Y eso va a ser cada vez más corto en ese plazo. Entonces, bueno, tenemos como muchos frentes abiertos, ¿no? Justamente estamos en la misma temática. Tecnología, sustentabilidad, regeneración de activos, bioplásticos para un cambio de paradigma. O sea, es mucho lo que hay que hacer y creo que todavía somos muy pocos empujando este barco. Ahí quería preguntarte por uno de tus sombreros, otro de tus sombreros, que es este rol que tenés en la AIJA en Argentina y en Uruguay, como representante del organismo. Y este cultivo, este potencial que tiene el cáñamo, ¿no? Las virtudes que tiene esta planta para esto que estabas contando, ¿no? De toda la cuestión regenerativa, lo que tiene la capacidad de captación de CO2, en fin, contanos un poquito ese costado que tenés. Yo siempre cuento que vengo del lado oscuro de la luna, porque yo trabajaba para una empresa que vendía fertilizantes sintéticos y que no había renovación, y en un momento participo en la mesa de sustentabilidad y empiezo a meterme de lleno en esa temática y conozco el cultivo del cáñamo con una pasión tan grande que termino siendo embajador para Argentina y Uruguay de esta asociación. Y la verdad que siempre digo lo mismo, yo me puedo sentar ante cualquier congreso de agricultura con un escarbadiente y una planta de cáñamo, y es imposible que uno pueda ganarle. Pero imposible. Le busquen por donde le busquen, y los leí, los papers y los estudios. El cultivo de cáñamo permite, o sea, porque para mí es, como yo siempre le llamaba en un principio, es el Bitcoin de la agricultura, a mi manera de ver, porque es totalmente disruptivo. Un cultivo que tenga esa capacidad de secuestrar dióxido de carbono, que tenga esa eficiencia de uso de agua, que todo lo que se hace con petróleo hoy se puede hacer con cáñamo. El caso de Lando es fiel reflejo. Están buscando ya casi llegando a un biopolímero 100% biodegradable de cáñamo. Nada, y podemos hacer otros programas de esto solamente para hablar de agricultura y de cáñamo. Hoy en Argentina participé en los últimos años en varios proyectos, puntualmente di soporte a un proyecto de un semillero argentino que está queriendo innovar en el cultivo, posicionándolo. En Uruguay también y un poco en Brasil. La desregulación misma que está pasando con Bitcoin y con estas cuestiones de tecnología está pasando con el cultivo del cáñamo, que tiene sus pormenores por ser prima hermana de la cannabis, pero nada, hoy en Argentina la potencialidad que tiene ese cultivo en la región es impresionante. Es impresionante a nivel de regeneración de suelos por lo que hace, y casos que yo siempre cuando doy charlas les digo, no me crean, vayan a buscarlo, pero realmente en Chernobyl hoy están sembrando cáñamo para recuperar suelos. Entonces, yo creo que esa potencialidad, y pensando en esa agricultura nueva que viene, el cáñamo tiene una gran oportunidad, sin lugar a duda. Y bueno, yo creo que es cuestión de tiempo a que se pueda desarrollar. Sí. La región está de a poco empezando a avanzar, los proyectos están avanzando, las empresas están empezando a mostrar interés sobre el cultivo, y yo creo que eso, de la misma manera que estos carriles que vamos empujando de disrupción de tecnología, me ha pasado mucho tiempo con el cultivo, pero bueno, va llegando. Créanme que llega, y es una cuestión de tiempo. Todo es tiempo, hay que saber transitarlo y estar preparado para cuando se necesite ese bioplástico degradable y cuando haya que financiar un proyecto y estén ustedes con Mushroom para verlo. Justamente el otro día, quien hacía la pregunta es Santiago Chevalier Buteles, es el director está en la parte de innovación y nuevos negocios de un semillero, y parte de lo que él proponía era usar la tecnología de la propiedad intelectual sobre blockchain para el tema de las regalías. O sea, él lo está imponiendo también en una industria que es muy clásica en Argentina. De vuelta, yo creo que es una cuestión de esto de adopción y de tiempo. El Creo que ahí cáñamo... hay, Sí. perdón por interrumpirte, justo, pero creo que ahí es ese combo que también lo mencionábamos con blockchain, ¿no? Que es, por un lado, tiempo, por el otro lado, educación, por el otro lado, regulación,
¿no? Tenemos como ese combo que hay que empezar a armar el rompecabezas porque también hay una parte educativa muy fuerte, hay mucha confusión acá también, cáñamo, cannabis, es droga, no, viste, enseguida decís cáñamo y te dicen droga, entonces No, bueno, y lo mismo nos pasó con blockchain. Acuérdense, yo, la historia que tengo, hablo con gente que hace 4 o 5 años atrás, cuando recién estaba saliendo el protocolo de XRP con el tema de lo financiero, todo el mundo me hacía la analogía con ¿cómo se llamaba? Con estas flores de Holanda, que era un Ponzi, con el tulipán de Holanda. Me hacían la analogía y yo decía, no, no, bueno, después sí, subió, bajó y todo, bueno, pero es una cuestión de, casi te diría que natural de nosotros como especie, por decirlo de una manera. Lo primero desconfío, veo, tracciona, funciona, te acompaño, espero y después yo soy el pionero. Y los que somos, si se quiere, más arriesgados, una vez que lo vimos, lo entendimos y somos cuasi evangelistas de esto. Me pasó con el cáñamo, me pasa con la tecnología, hoy es la sustentabilidad, el camino donde yo veo que no hay otro, digamos, se necesita eso, bueno, y es la dinámica en la cual estamos. Y ni hablar que para mí es una manera, es un poco siendo padre, también empiezo a entender que quiero dejar un legado y creo que es la manera de dejar algo, de pasar por este plano y por lo menos tratar desde un cultivo, desde una agricultura moderna, desde tecnología, desde la sustentabilidad y acompañar a las empresas, poder estar participando en este camino. totalmente, totalmente. Bueno, nos quedan 5 minutos. Hacemos una pequeña rondita final y mandamos mensajes parroquiales, ¿no? La semana que viene vamos a tener a Giselle de la Mea, que es co-founder de 3 Vectores, donde también vamos a tener una charla muy cercana, muy amena y tocando todos estos temas que nos importan. Tomás, no sé si tenés ahí, me imagino que tenés 25 cosas en el tintero y que tendríamos que darnos 3 horas con Nacho charlando. Bueno, es así. Te diría que siempre nos pasa lo mismo con Ignacio, te he puesto a contar, nos pasa lo mismo con Pablo, a veces nos juntamos a conversar y nos quedamos horas, porque van saliendo cositas siempre muy interesantes, sobre todo en términos de, a ver, yo insisto, o nosotros somos masoquistas o somos arriesgados. Tú decís, prefiero decir que somos arriesgados, yo te digo, mira, muchas veces ese riesgo también termina siendo como riesgo para ti mismo, digamos, con tu familia, con tu nicho, con tu núcleo, porque estás construyendo algo que de alguna otra forma, creo yo humildemente, representa como esta tercera oleada tecnológica o esta nueva oleada tecnológica. Yo digo, yo viví una oleada tecnológica gigante, probablemente ustedes también, cuando pasamos de el pequeño gran Larousse o estos librotes grandotes al computador, que era una pantalla, un tarro enorme, y ya eso significó un tremendo cambio para nosotros. Después vivimos lo que era el smartphone, que era una cuestión media rara, que era como el empaquetamiento de esto mismo que tenía ahí en el computador grande. Y hoy en día estamos viendo una revolución industrial tecnológica que tiene que ver con blockchain e inteligencia artificial. Y te diría que tenemos en Latinoamérica la gran oportunidad de ser polo de desarrollo tecnológico, no solo para este tipo de tecnología, sino que para una serie de otras. O sea, yo no podía, Ignacio mencionaba esto del cáñamo y decía, no, hace 4, 5, 10, 20, 30, 40 años, yo digo, es milenario. Es milenario. Yo que soy científico, digo, es milenario. Hay datos milenarios que hablan en torno a la potencialidad como materia prima que tiene el cáñamo. Y tú decís, bueno, ¿qué ha pasado a nivel industrial y gubernamental para que no adoptemos esto y adoptemos otras? Hay una serie de maquinarias económicas e industriales que subsisten opacando a otras o impidiendo el desarrollo de otras. Y creo que este es precisamente ese caso. O sea, ha pasado durante mucho tiempo con el cáñamo. Aplaudo que desde Latinoamérica
digamos, oye, a ver, paremos un poquito la cosa, si esto tiene potencialidad, o sea, esto es, va para allá. Y aplaudo que lo hagamos desde Latinoamérica, porque uno piensa que en Latinoamérica hay mucha más reticencia a avanzar, a desarrollar tecnología. Nosotros humildemente desde Masum, evidentemente que también queremos aportar ese granito de arena. Entendemos de que la biotecnología tiene un impacto brutal en la calidad de vida. Evidentemente que una de las verticales más relevantes de la biotecnología tiene que ver con sostenibilidad en sí mismo. Me hacía mucho sentido lo que decía el Ignacio. Yo trabajé, yo salí de ser científico, te cuento un poco, Ignacio, sin tratar de extenderme tanto. Nunca hice ciencia en el laboratorio, nunca me gustó. Y me dediqué siempre a buscar financiamiento para hacer ciencia, a buscar lucas para hacer ciencia y trataba de agrupar científicos en torno a desarrollos biotech, ¿cachai? O de innovación. Y trabajamos con empresas agroindustriales muchas veces donde tenían una cantidad de residuos brutales y tú decías, compadre, la industria de los bioproductos, acá en Chile, acá en Latinoamérica, y en cualquier país que exporta o produce a partir de materias primas agro, pues sí, es gigante el potencial. Estuve mucho tiempo en esa cuestión y dije, oye, trabajé mucho tratando de circularizar modelos tradicionales, lineales, en estas típicas compañías agro, y tú decís, chuta, qué ganas de que todo esto que estamos haciendo, no solamente nosotros desde nuestra vereda, sino que desde tu vereda también, desde la vereda de Lando, tenga o llegue a buen puerto. Yo creo que esa es un poco la humilde visión que tiene Mashroom en torno a eso. O sea, biotech relevante, sostenibilidad relevante. ¿Qué estamos esperando entonces para avanzar, para hacer de esto que es relevante una realidad y impactar realmente en la calidad de vida de millones de compadres? Pero nada, o sea, creo que sin lugar a dudas nos quedan muchos temas que conversar. Un gusto, Ignacio, un gusto, Ignacio. Me hubiese gustado haberte conocido como unos 8 años atrás, cuando nosotros estábamos circularizando estos modelos y nosotros hablábamos de, oye, circularicemos, hagamos que las materias hagamos un uso intensivo de tus materias primas, y los compadres nos miraban así como el meme del perrito, así como, ¿qué estoy haciendo? Y es como tú decís, puta, creo que este tipo de voces, este tipo de liderazgos son sin duda muy relevantes para Latinoamérica, el tuyo, Ignacio, el tuyo, Pablo, porque, puta, estamos de alguna otra forma tratando de que las cosas que hace 100, 200, 300 años vienen de igual, tratamos de poner nuestro granito de arena para cambiar un poquito eso y que haga más sentido ese cambio para una serie de personas alrededor del mundo. Así que, nada, pues un gustazo la conversación, creo que ha sido genial y evidentemente que quedan 8.000 millones de temas. Tú me dijiste 25, 30, 50 en el tintero. Te diría que me quedo corto. Haremos otra, actualizaremos, haremos seguramente. Hoy espero, yo le decía a Pablo, espero haber ya superado la cantidad de gente y ahora empecemos a circular para que seamos, ¿cómo se dice? Mirá, ¿ves? Ya nos empiezan a escribir, mirá. Ya tenemos adeptos que nos empiezan a escribir. Ustedes no estaban en la charla, ustedes no hubo gente que les escribió, me dijeron todavía. O sea que yo marqué la tendencia, ya hay dos, uno por cáñamo, otro por agricultura, o sea que voy a ser como el caballito de suerte. Me van a invitar para cuando hay que levantar el rating, me traen a la cadena de programas. Totalmente. La verdad, bueno, Nacho, espectacular. Te agradezco muchísimo en nombre de todos, porque son temas importantes, relevantes, que nosotros estamos justamente con este deseo, con este impulso de poner en conversación arriba de la mesa, y que son necesarios. Muchas veces lo hablamos con Tomás, muchas veces lo hemos hablado nosotros mismos en nuestros podcasts por WhatsApp, y son temas que tenemos que sacar a la luz, que tenemos que impulsar, porque forman parte justamente de este movimiento que queremos gestar, que queremos impulsar, que es difícil, que nos pusimos en ese lugar incómodo, pero que es necesario también, porque obviamente que tendrá un rédito económico, pero hay un rédito mucho más alto, mucho más importante, que tiene que ver con el bienestar de todos, ¿no? Exacto, coincido. Así que un placer es mío haber participado.
a disposición para cuando necesiten de vuelta pegar esos picos de rating en el programa y tengan que llamar a gente y necesiten acumular, me avisan con tiempo y nos organizamos. Pero como siempre, un placer, sigamos en la charla y a seguir empujando esto, y cuenten con alguien acá desde Argentina para colaborar. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y nos vemos la semana que viene. Volvemos. Éxitos, muchos éxitos. Ojalá que superen el día de hoy. Adiós a todos. Chao, chao. Listo. Corté el streaming. Me aparece live todavía.